amigos? Soy Juan Ponce Valenzuela y este es el programa La Otra Caja de Pandora. Espacio para mostrar y comentar trabajos de fotoperiodismo por los mismos autores. Como en programas anteriores, hemos tocado lo que significa esta profesión de fotoperiodismo y los riesgos al que estamos expuestos los periodistas por el solo hecho de ejercerlos. Este 26 de enero se cumplió 41 años de la muerte de 8 periodistas. Ellos son Eduardo de la Pinela, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Willy Reto, Jorge Sedano, Amador García y Octavio Infante. Todos ellos fueron detenidos a la entrada de Uchurajay y posteriormente asesinados salvajemente por los comuneros de este poblado Uchurajay. El destino de los 8 periodistas no era Uchurajay, era Huaychao, un viaje para confirmar una información, lo que usualmente debe hacer un periodista, verificar la fuente, confirmar el rumor, para que esto sea no solamente verídica, sino que tenga un carácter de documento verificado y la misma fuente sea lo que se dice de veracidad, de honestidad y también transparencia, sobre todo confirmado. Como parte de esta memoria viva a pesar de los años, el fotoperiodista Óscar Medrano Pérez inauguró su muestra fotográfica conmemorativa Huaychao y Uchurajay, causa y efecto. Esto fue el Museo de la Memoria en Lund. Esto ocurrió el 26, sin duda, no solamente con nutrida existencia, sino también un recordar de estos hechos, de estos sucesos que han enlutado no solamente el periodismo nacional, sino el periodismo mundial, como ahora mismo sucede en Gaza, como sucede en otras partes del mundo. Sin duda, las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación son la mejor referencia documentada que da cuenta del periodo del conflicto en el que sucedieron estos hechos. Esto es del 1980 al 2000. Pero también trabajos periodísticos de reciente data. Es el caso de nuestro invitado. Él es formado en la Universidad de la Católica en Comunicación, con mención en Periodismo, y luego de trajinar en redacciones, como todo reciente profesional egresado de las universidades, de estas facultades, busca un espacio, se abre el camino, en este caso en el área de redacción periodística. Luego de varios intentos, sin duda, va progresando en su trabajo de redacción, pero el destino lo coloca en una de las áreas que sin duda es parte de este perfil del programa, en el fotoperiodismo. En breve, nos conectamos con Miguel Mejía Castro. Este es el programa La Otra Caja de Pandora, en esta oportunidad con Miguel Mejía Castro, fotoperiodista, editor, profesor en el Plus y con proyectos en el 2004. Él nos comentará, o si se atreverá a comentar algo de sus proyectos. Además de esos proyectos que viene similarmente, ha tenido ya 3 publicaciones. Una sobre el señor de Coyuriti, o sea, los hijos de las montañas sagradas, y sobre restos de las víctimas del periodo de terrorismo que hubo en Perú entre el año 1980 al 2000, ¿no? Que han sido obviamente trabajos con una continuidad casi de 3 años. Creo que también lo de tu trabajo de la publicación de Código Uriti también es casi 4 o 5 años, ¿verdad? En fin, este es la oportunidad para conversar y que nos suelte algunas memorables anécdotas o simplemente su historia de vida como fotoperiodista, porque también ha sido jefe del área de fotografía, editor también de dominical, y estamos hablando del diario La República.
Bienvenido, Miguel. Em, buenas noches, Juan. Un gusto poder conversar contigo y llegar a tantos colegas y interesados pues en la fotografía, ¿no? Ciertamente, sí, escuché la introducción y sí, tengo 3 libros ya publicados, 2 de ellos impresos y uno en PDF, ¿no? No sé con cuál quieres que empiece y cuál quieres que te lo comente, cuál de ellos te habrá gustado más, no sé con qué Eh, pregunta quieras tú empezar lo que no hemos dicho es que tú eres y bueno, egresado, lo que no hemos dicho es que tú eres egresado de la Universidad de la Católica, eh, en comunicación sí, y periodismo. Coméntanos, exactamente. coméntanos quiénes son de tu promoción que están activos y que son, digamos, que han hecho huella o que están en camino. Mira, yo estudié comunicaciones y con especialidad de periodismo. Y bueno, de mi promoción, quienes están muy activos, ¿no? Pero no como fotógrafos, sino como periodistas. Está, por ejemplo, David Pereda, que es periodista del diario La República. Franklin Briceño, que es redactor de la agencia AP, ¿no? Y está también Alonso Ramos, que trabaja en la revista Hildebrand. Está Herbert Holguín, que creo que tiene una especie de jefatura dentro de un programa en Latina, ¿no? Entonces, ellos son 4 de los colegas que activamente están, digamos, ejercen el periodismo como profesión de estar transmitiendo noticias, de estar creando contenido, ¿no? A través de los medios de comunicación, ¿no? Seguramente hay más colegas. Por ejemplo, también hay una colega, Gisela Salmón. Gisela Salmón trabaja en el diario El Comercio. También es parte de mi promoción de la PUC, ¿no? Pero como te digo, fotógrafos, no, porque no creo que en el tiempo en que yo estuve, ¿no? En los 2000 o a inicios del año 2000 no teníamos pues una formación como fotoperiodistas, ¿no? Si te inclinabas por el fotoperiodismo, pues podías llevar un curso electivo, ¿no? Electivo era, o sea, no era obligatorio llevar el curso de fotoperiodismo, ¿no? El único curso obligatorio de fotografía era fotografía uno. Y si lo pasabas, podías dejar de lado los otros cursos de fotografía. Pero yo te cuento que me llevé todos los cursos, no pensando que iba a ser fotógrafo, sino que la fotografía ya me venía desde muy antes, pues mi padre tenía cuatro, 4 cámaras en su ropero con las cuales yo me entretenía cuando era niño. Yo las sacaba mientras él iba al trabajo, jugaba. Entonces, desde ahí la fotografía, desde muy pequeño, 7 años aproximadamente de edad, me interesó más que todo porque el juguete, la herramienta, que ahora es nuestra herramienta, pero era para mí un juguete, mirar tras el visor, enfocar, hacer un poco de zoom, eso me parecía mágico, ¿no? Y ver también las fotografías impresas, en aquel entonces pues no habían celulares, sino que tenías que imprimir la fotografía sí o sí, y me fascinaba todo eso, ¿no? Y bueno, desde ahí me vino, entonces me llevé todos los cursos de fotografía, incluso llevé un curso de fotografía digital en la Facultad de Arte, que eso fue, creo que, lo que despertó en mí y lo que me hizo saber que la fotografía no solamente era transmitir imágenes de- con una temática o tendencia noticiosa, sino en la Facultad de Arte entendí que la fotografía era una, una, una cuestión muy ligada a la estética, una cuestión muy ligada al espiritual también, una cuestión muy ligado a lo interno de una persona, ¿no? A cómo te expresas a través de la imagen. Y ya cuando ese fue un último curso de fotografía, y creo que allí empezó ya
el fuego un poquito y decir, wow, wow, un momento, la fotografía no solamente es retratar eventos de la realidad, sino combinar luz, color, este, lo espiritual, ¿no? Lo que uno tiene adentro. Eso ya me dejó pensando, ¿no? A pesar de que terminé mi carrera y emprendí el oficio del periodismo como redactor. Yo fui redactor y practiqué en la revista Caretas en sus años gloriosos, se puede decir, pero yo era simplemente un simple practicante, sí. Estuve con estos monstruos que son che Vargas, Saavedra, Gilmar Pérez, estuve compartiendo la redacción con el maestro que todavía sigue este, bueno, con todos estos personajes que habían tenido una, una labor muy activa durante la época de la violencia política, ¿no? Yo entré a Caretas en el 2004, un año antes de egresar de la Católica, y todavía pues teníamos este equipo de fotógrafos que venían de una época tormentosa para el país y que estaban en plena post, ¿no? Post dictadura, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para mí eso fue genial porque tenía unas anécdotas y unas historias que eh, me impresionaban, ¿no? Yo era redactor, pero yo lo que hacía era subirme al sexto piso, donde estaban reunidos todos los fotógrafos, porque me encantaba escuchar las historias, más las historias del maestro que ya no está, de Carlos Saavedra, ¿no? Era un fotógrafo, pero era un excelente narrador de la historia, ¿no? De sus anécdotas, de las fotos que le había tomado a Fujimori, a Montesinos, y ahí ya se me fue despertando el germen de la fotografía, ¿no? Y más porque el quinto piso donde yo trabajaba, que era la unidad de seguridad, se llamaba, era la unidad de investigación, pero en Careta se le llamaba seguridad, había un cuartito donde tanto Marco Sileri como su padre, Enrique Sileri, veían las fotografías y editaban las fotografías con un plumón, o sea, ponían las fotografías en la pared y las rayaban, decían, esta zona de la fotografía es la que yo voy a imprimir, la que debe ir a doble página. Y en Caretas, el redactor mismo se involucraba con la diagramación. El redactor mismo tenía que ir al segundo piso o al tercero, no recuerdo bien, y conversar con el diagramador cuál era la tónica de la historia y diagramar junto con él las páginas. Entonces ya ahí yo decía, wow, o sea, la fotografía se comenzó a meter de una manera muy estrepitosa en lo que yo quería hacer. Yo quería ser redactor, fui redactor por un par de años, o sea, netamente redactor por un par de años, pero ya en Caretas incluso ya se me inoculó más el bicho de la fotografía, ¿no? Eh, 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 y ahí, y después ya me fui a Cusco. sí. Dime, sí, Lo que cuentas con entusiasmo, con una memoria bien, bien viva, y vívida, mejor dicho, mira, efectivamente, la experiencia en revista marca la pauta de la nota, la foto abridora, que es, digamos, lo que te introduce el tema, ¿no? Que es a doble página, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero de hecho, que esa exactamente. experiencia que cuentas también me hace recordar que efectivamente en las revistas, pues, básicamente, si no tienes, digamos, en términos Exactamente. visuales, si no No, tienes suficiente potencia, a veces la no, nota se cae, eh, ¿no? no, es que el lema de Caretas es que si no hay foto, no hay nota. O sea, si no había, lo primero que tú tenías que plantear cuando planteabas un tema, porque los periodistas ahí yo aprendí incluso que los lunes o martes, sí, no, los martes que eran los días que llegábamos al periódico después del descanso de fin de semana, tú tenías que ir con una hojita con los temas que ibas a desarrollar, plantear, pero pensar la nota en términos gráficos. O sea, si no pensaba en la nota en términos gráficos, simplemente la nota era descartada de plano. Entonces, el lema de Caretas era, si no hay foto, no hay nota. O sea, sin una buena foto no existe la nota. O sea, ni pienses en hacer ningún tema si no lo piensas en términos gráficos. Entonces, ya te imaginas yo diciendo, oh,
wow, esto de la foto es cosa seria, ¿no? No es solamente ponerle la cámara a alguien cuando está saliendo del Poder Judicial y disparar una ráfaga de fotos, ¿no? Es algo más trascendente. Yo recién entendí la trascendencia de la fotografía en Caretas. O sea, debo ser sincero, trabajando con este grupo de fotógrafos tan experimentados y con este espíritu de devoción, ¿no? Hacia la imagen, ¿no? En este medio. Entonces allí ya se me encendió como que el fuego, ¿no? Y sí, era eso, ¿no? Y después, bueno, después me fui a Cusco a trabajar como comunicador en una especie de ONG, que fue la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, y me fui con mi cámara en el hombro, ¿no? Entonces, durante el año que estuve en Cusco fui haciendo fotos y al final del año, cuando mi contrato podía yo renovar, era como que o me quedo o me convierto en fotógrafo, ¿no? Entonces, y me convierto en fotógrafo, pero tenía que regresar a Lima a empezar de cero. Yo ya tenía 2 años haciendo comunicaciones, entonces, redactando, haciendo crónicas, notas, tenía un programa de radio en el Cusco. Entonces, me la jugué, regresé a Lima y toqué todas las puertas de todos los medios con un pequeño file de fotografías y ninguna se me abrió. Así que yo tuve que volver a diseñar mi currículum como redactor, porque como fotógrafo nadie me llamó. Y estando en prácticas ya de redactor en la República, yo tuve la opción de encontrarme con el editor gráfico y personalmente decirle, quiero ser fotógrafo, estas son mis fotos. Y me dijo, pero tú eres redactor, ¿cómo vas a hacer fotografía? Sí, aquí están, ¿no? Y le mostré mis imágenes y la verdad que tuvo una cara de sorpresa porque era redactor, pero no eran tan malas mis fotos. No, no puedo decir que eran buenas, pero me dijo, pegado, yo creo que tienes algo, cuando se abra algo, estate atento, ¿no? Y después de unos meses se abrió la posibilidad y me recibieron como practicante ya en el área de fotografía. Y ahí empecé. Yo debo estar muy agradecido con el diario La República porque ahí empecé y después trajiné por varios medios, por correo, trajiné por Perú 21, ¿no? Y hice otras colaboraciones más allá, ¿no? Y regresé después de los años como fotógrafo a La República y los últimos años que estuve en prensa fui jefe de fotografía, ¿no? En La República. ¿Y Ujú. quién fue el editor fotógrafo en la República que te da la oportunidad? Uy, mira, fue Roberto Guerrero. Roberto Guerrero, ¿no? Que tampoco está ya, ya está en el cielo, Roberto Guerrero. Mira, hay una anécdota un poco cruel y un poco que yo ahora agradezco de Roberto Guerrero. Una vez me llegué con unas fotos al diario y conté tus fotos son un desastre. No quiero mencionar la palabra con que me la dijo, pero mis fotos están un desastre, que, que no servían, que no servían, ¿no? Y yo, pero tenía razón, porque él me había dado ciertas recomendaciones que yo las había pasado por alto, ¿no? Entonces, en ese momento yo un poco así, me, como que me golpeó, pero después eso me sirvió porque cuando salía de comisión, allí yo estaba, o sea, uno a veces no entiende, crees que salir de comisión al comienzo es, ir por ahí a hacer fotos, ¿no? Bueno, tienes tu talento, tienes tu cámara, pero después de esa resondrada, yo sabía que en el momento en que estaba de comisión era poner el foco 100% en el trabajo, estar súper enchufado, mientras los demás fotógrafos están conversando, que tú debes saberlo, hay muchos que hacen mucha vida social, conversan y se la pasan pues allí como que haciendo camaradería, pero hay otros que están con el tiro muy bien atentos. Entonces, yo ya cuando salía, yo me olvidaba de esas conversaciones, que son fructíferas muchas veces, que son bonitas, ¿no? Pero después de esa resondrada de Roberto Guerrero, ya dejé yo de prestarle mucha atención
a la camaradería y enfocarme mucho en lo que es, digamos, el objeto de la comisión, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo, era muy duro. Él juzgaba las fotografías sin anestesia, entonces, y todos los que han trabajado con él lo saben. Y eso a la larga me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo y me hizo crecer muchísimo también porque creo que me formó mucho en disciplina, ¿no? Era una especie de escuela de fotografía militar, algo así. Era muy rígido, de verdad, muy exigente, ¿no? Entonces, Me fue muy ima- bueno, porque hace unos meses como practicante. Dime, dime, sí, no, dime, Juan. me imagino que esta remembranza te hace no solamente revivir, sino también, digo, en mí, yo, digo, cuando hago esa cosa de recuerdo, digo, puta, que esa foto, pienso yo en esas fotos, en esas escenas, en que resultaron siendo víctimas, ya sea por la inexperiencia, por falta de atreverse. ¿Tú recuerdas alguna de esas escenas que debió ser así, así, y lo tuviste de tal manera que mereció la censura en la, digamos, para el editor? Em, bueno, si te cuento la foto que arruiné, fue una foto muy sencilla, ¿no? La foto que arruiné donde me dijo, no me sirven tus fotos, era que él bien claro me dijo, pelado, vamos a hacerle la foto al grupo Frágil y necesito la foto parada, de pie, vertical, porque va a ser la portada de la sección Fama. Y yo como me emocioné, bueno, yo era fans de Frágil, ¿no? Les hice pues las fotos bien compuestas, pensé en la composición, pero como era un grupo, hice las fotos horizontal. O sea, no sé por qué se me borró de la cabeza que tenía que llevar una foto vertical. O sea, yo veía el grupo y para mí la foto era horizontal, ¿no? Y esa fue la foto cuando traje, eran todas horizontales y me dijo, la cagaste, no me sirve. Entonces lo que tuvo que hacer fue un trabajo ya el diagramador, hacerle Photoshop y todo eso, ¿no? Pero esa es la foto anecdótica, ¿no? Te voy a decir que después, yo recuerdo, no sé si es un juego mental el que me juega mi subjetividad, mi inconsciente, pero recuerdo más las fotos trascendentes que las fotos intrascendentes. No sé por qué. Yo me animo más recordando aquellas portadas, aquellas fotos que salieron a doble página, aquellas fotos por las cuales tal vez en aquel momento me felicitaron, ¿no? Que las fotos intrascendentes. No sé por qué, no se me vienen, no, las he borrado, ¿no? He borrado. Conservo mejor los momentos más bonitos. No, pero Ujú. en realidad ese acto de la memoria es así, selectiva, ¿no? A veces solamente seleccionamos lo que nos interesa o lo que nos toca emocionalmente, de repente, como tú dices, el signo positivo, ¿no? Pero están, pues, pero juegan también su papel esas fotos o esas experiencias que resultaron negativas, también fluyen al momento de otras escenas en otro momento, ¿no? Porque esos son un jalón de oreja correctiva, ¿no? Que, que, que nos Claro, va a decir, te fue muy útil, ¿no? Porque eso te ayuda, efectivamente, posteriormente, ir tomando en cuenta sin decir, sin estar pensando en ello, obviamente, simplemente que está ahí como un chip que se activa en el momento preciso, gracias a Dios, porque imagina, serían más errores que aciertos, ¿no? Digo, así es, así es. Después bueno, en República yo tuve una época de practicante muy corta, de unos 5 meses más o menos, y después el mismo Roberto me dijo, oye, se ha abierto una plaza en Chiclayo, y me hizo, o en Cusco. ¿A, a- ¿A dónde quieres ir? Y yo le dije a Cusco. Y después él me dijo, mira, el de Cusco ya hay un fotógrafo allá, lo tomaron, y entonces, ¿quieres irte a Chiclayo? Y yo le dije, bueno, ya. Y me fui muy joven, muy así, recién estrenado como practicante, me fui a Chiclayo y ahí estuve un año, ¿no? Entonces, era un año donde pensaba en fotografía, hice mi primer proyecto, mi primera exposición. Eso creo que me ayudó porque estando allá como que en un lugar donde solamente trabajaba,
o sea, pensaba en el trabajo, fue muy nutritivo para mí esa experiencia, ¿no? De estar allá laborando en República, ¿no? Después volví a Lima, bueno, estuve en Perú 21 también, en la sede de Norte, y después regresé a Lima a Correo, y de Correo, que fue una experiencia corta también, volví a la República, ¿no? Y esta última etapa en República, que duró 7 años, fue grandiosa, ¿no? Me dieron mucha confianza, algo que creo que hacen pocos y que lo aprendí, como te dije, en Caretas. O sea, mi primera experiencia, esta me enseñó, era que tenías que proponer los temas, ¿no? Tenías que argumentarlos. Claro. Entonces, algo que yo hacía era siempre, semanalmente, proponer temas y argumentarlos y decirles cómo los voy a hacer. Y una de las ventajas que tenía también era que escribía, así que no sé si porque escribía muy bien o porque se ahorraban dinero, yo tenía la suerte de poder viajar solo en algunos momentos y escribir y hacer fotografía, ¿no? Y eso me dio mucha libertad porque yo proponía los temas y podía yo salir de comisión fuera de Lima y hacer reportajes de viajes, reportajes de festividades y reportajes como El dolor del retorno, por ejemplo, de Ayacucho, las exhumaciones y las entregas que desembocaron en mi primer libro, ¿no? Sí, precisamente vamos a empezar con esa secuencia de fotos que corresponden a la publicación, ¿verdad? Eh, no, posterior a ello fue la edición del libro, pero las fotos y la investigación y los textos los escribí en trabajar en la República. La edición del libro sí lo hice ya cuando ya había culminado mi labor en la República, ¿no? Esto lo empecé a cubrir en el año 2013, ¿no? Sí, Y durante el 2013 se sucedieron algunos eventos, creo que el principal que fue la exhumación, o sea, la exhumación era un caso donde igual yo estaba de editor en la República, yo no tenía por qué tomarme digamos, la tarea de querer escribir o investigar, yo estaba como editor, estaba en oficina, pero me interesaba este tema, así que fui al Ministerio Público, contacté con las personas que se dedican, al el equipo forense especializado que se dedica a esta labor, y hice mi labor de investigación y me dijeron, en algún momento, ya tanto que iba, porque fui varias veces, me dijeron, mira, tal día vamos a salir de Lima, vamos a ir a Andahuaylas, a Ayacucho, y vamos a hacer una gran exhumación, ¿no? Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque allí, después de la exhumación, que seguramente vas a pasar escenas de esa experiencia, ya derivaron ya algunos casos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una de las primeras imágenes que hice sobre el tema, ¿no? En el año 2013, ¿no? Esta justamente es una de las fotos donde el forense, pues, exhuma los cuerpos de una persona mayor con una niña, ¿no? Que podrían haber sido madre e hija, ¿no? Fusiladas, acribilladas justamente, y eso lo delatan pues la prueba forense después por casquillos que provienen de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eh, esto es una fosa, yo recuerdo que en esta fosa se encontraron como 13 restos y 9 de ellos eran niños, por ejemplo, ¿no? En esta zona es la zona donde pues transitamos para llegar a las fosas que están en Ayacucho, ¿no? Que son zonas muy alejadas, ceja de selva. Esto fue en el año 2013, ¿no? Y después en el 2014, 2015, 2016 seguí el tema, ¿no? Las entregas de los restos, ¿no? Algunas cuestiones más de laboratorio también en Ayacucho. Y así se fue formando un conjunto de trabajo y ya en el 2017 pensé que este trabajo no se debería quedar pues en el archivo o en la hemeroteca, ¿no? O sea, publicas y después los periódicos o se mandan al basurero o se van a una hemeroteca, ¿no? Entonces dije, bueno, esto creo que es un trabajo que me ha costado muchos años hacer y no se merece quedar en el olvido. Así que
Me puse manos a la obra y edité un libro de 80 fotografías, que la impresión de las fotografías fue financiada, o la impresión del libro, ¿no? Fue financiada por GIZ, ¿no? La cooperación alemana. Entonces, creo que a veces uno, esto tal vez me hizo reflexionar sobre algo también, Juan, ¿no? Sí, Que a veces tú haces tu labor, pero yo esta labor nunca la hice pensando en un libro, ¿no? Yo la hice pensando en difundir la noticia, en que esto se haga más conocido. Coincidentemente con estas publicaciones, mm, tal vez, digo yo, espero en mi haber colaborado también porque se dieron una serie de reparaciones por el Estado, ¿no? A los familiares. Entonces, justamente esto aspira a eso, ¿no? A que la memoria no se ponga en blanco, sino que se recuerde lo que pasó y que se tomen acciones desde el ámbito político, desde el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Y que se reparen, ¿no? A las familias que, bueno, fueron afectadas por esta desgracia, ¿no? De la violencia política. Entonces, es un libro muy equilibrado porque también muestra los estragos que hicieron tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas. O sea, no hay ninguna una intención de parcialidad o de parcializarse con ninguno de los bandos, ¿no? Entonces hay casos donde Sendero los asesina a población civil y hay casos también donde el ejército pues hace lo propio, ¿no? Lo mismo, ¿no? sí, solo para los que están viendo el programa, para decir algunas cifras y la consecuencia, como consecuencia de este conflicto que nos relata y nos muestra que es un trabajo casi de 4 años. ¿Cuántos años es de trabajo? Este, Casi 4 años, ¿no? la cobertura fue 3 años y durante un año me dediqué a editar el libro, ¿no? Unos 9 meses a editar el libro, 9 meses, de manera religiosa, ¿no? Este libro me tomó una edición muy dura, muy dura. Había hecho una cobertura de 3 años. Yo tengo fotos donde empapelé, o bueno, puse las fotografías, llené 2 paredes de las últimas 800 fotografías que había elegido, pero yo no podía poner 800 fotografías en un libro, ¿no? Yo puse 80 al final. Así que ya te imaginas de 800 fotografías llegar a 80 y a hilar una historia, a hacer los capítulos que componen este libro. Fue muy duro, muy duro. Me tomó 9 meses editar el libro, ¿no? Pero al final el trabajo creo que fue muy sólido porque ese trabajo no solamente se publicó en un material impreso, como es el libro, sino que se hicieron exposiciones en el LUM, en el Museo de la Memoria de Chile, en el Museo de la Memoria de Huancayo, y ha dado vueltas también, fue premiado también por Médicos del Mundo. Estas fotos se han expuesto en España, en el Palacio Cibeles y en varias ciudades del país europeo, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo dio muchos frutos para lo que un fotógrafo a veces, este, digamos, merece como aliciente para continuar, ¿no? O sea, los premios, si no llegan, no llegan, pero es bonito cuando se reconoce y cuando otras personas reconocen tu trabajo, ¿no? O sea, te hacen sentir que vas por buen camino, ¿no? Y te estimulan, son estimulantes, ¿no? Solamente para, antes como decía, para poner un poco de cifras, casi entre las víctimas que declara la Comisión de la Verdad, llega a 69.000, más o menos 280 víctimas, Muertos y desaparecidos, más o exactamente. menos. Y de ese 69.280, más o menos es 40% son víctimas en Ayacucho. Y de ese Ah, 40%, casi el 70%, si no es más, creo, son víctimas de zonas rurales. Y en este caso, la mayoría de los que, digamos, que tú testimonias es en lo que le llaman, de acuerdo al mapa de Ayacucho, la oreja sí, del perro, que es la zona más pobre, es además, ¿verdad? más violento, pobre y donde fue, digamos, la violencia política fue más descarnada también, ¿no? Entonces, Sí. sí, es una zona muy afectada.
¿no? Muy golpeada, exactamente. Sí, sí, no. Ujú. Y a partir de este trabajo, lo que recibiste el premio de la CIP, ¿que era excelencia periodística o es otro? Bueno, por También, ese trabajo. sí, este trabajo, claro, no lo mencioné, pero sí, recibió el premio en la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Ese premio, fueron tres los premiados en aquella época, que fue el año 2012, o no, no, perdón, 2000, perdón, 2015. Ese premio fue, primer puesto fue Sebastián Salgado, bueno, es un monstruo de la fotografía, ¿no? Y quedamos como segundos, un fotógrafo salvadoreño y yo, ¿no? Entonces, Ok. bueno, ya quedar detrás del trabajo de Salgado es como que, wow, ¿no? Eso fue, en aquel momento, cuando uno está, pues, haciendo trabajo de campo, dice, bueno, es un buen reconocimiento, ¿no? A lo trabajado durante años. Ujú. No, sin duda, hay una compensación emocional que te permite, como tú acabas de comentar, seguir bregando en este campo, ¿no? En la fotografía, documentando. Y la ventaja, como tú acabas de decir, de hecho, que la Sí, experiencia te da porque para mirar, ¿no? que, porque hay que decirlo, entre colegas casi no te dicen nada, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? Oye, sí, está chévere tu foto, bueno, está bien, ¿no? Entonces, como que dentro de los mismos colegas no hay tanto también, o no lo tuve así como que, tanto reconocimiento, ¿no? Dentro de mi ámbito laboral local. Entonces, cuando ves que afuera sí dices, wow, ¿de verdad? O sea, sí, es importante. Y recién tomas conciencia de la importancia de tu trabajo, ¿no? Que por ahí de repente, por el furor de cubrir otras notas, te olvidas de ese tema y llega este tipo de reconocimiento, ¿no? Y dices, oye, sí, de verdad, es interesante. Bueno, sí, fue un gran trabajo. O sea, bueno, sí, hay que decirlo, ¿no? Esos reconocimientos sí te estimulan, ¿no? ¿Mm? Y el premio de la UNESCO es sobre este trabajo u otro. No, el premio de la UNESCO es por Coyurriti, Ah, ok. también que fue porque es mi segundo libro, ¿no? Y es una anécdota muy bonita, te cuento, porque el premio de la UNESCO eh, y la Sociedad de Fotógrafos de Folclore de China, que organizaban este concurso que ya no existe, es un concurso que lo organizaron hasta el 2017, me parece, Ujú. o 2018. Em, yo participo con cuatro trabajos, ¿ya? Y los envío a este premio, ¿no? Y tres de los cuatro salen como que elegidos para ser premiados. Y me invitan a ir a China, me invitan a ir a China y corren con la UNESCO y los amigos de la Sociedad de Folclore de China corren con los gastos. Entonces, y en China pues fue muy bonito porque eran como 100 fotógrafos que iban a ser premiados de diversas partes del mundo y estos tres trabajos fueron premiados, ¿no? Fueron premiados y uno de ellos fue Coyurriti, ¿no? Los hijos de la montaña sagrada. Y mira, ¿y por qué es importante para mí esto? Porque cuando es premiado digo, wow, este tema lo podría continuar, dije, ¿no? Puedo hacerlo más grande, puedo darle más profundidad. Mira, ya en el 2015 yo tenía en el 2015 apenas 3 años cubriendo el Coyurriti y dije, este trabajo creo que puede dar para más. Así que eso fue como que me despertó un poco la idea de convertir en un libro. Y lo continué fotografiando hasta el año, eh, durante 10 años, durante 9 años en campo, ¿no? Y el último año, el 10.º año, lo edité, ¿no? Lo edité durante la pandemia, este libro. Así que en el 2021 lo terminé de editar. Y esto también a mí, o sea, yo la verdad, Juan, no sentí la pandemia, emocionalmente no, porque estuve muy metido en la edición de este libro. O sea, la pandemia me dio ese espacio y ese lugar para yo
decir, ¿qué hago? Yo estoy aburrido, no, ya se cancelaron los viajes, se cancelaron los freelance, los trabajos free, eh, ¿qué hago? Y dije, bueno, me voy a poner a editar este libro y fue para mí lo mejor que se me pudo haber ocurrido, ¿no? Porque no sentí la pandemia, me dediqué exclusivamente a editar el libro y también fue, creo que, para mí es uno de los trabajos que de los cuales me siento muy orgulloso, digamos, ¿no? Es publicar un libro para mí es algo muy emocionante, ¿no? Bien, Bueno, te decía pues que ver publicado este trabajo en impreso es muy emocionante para mí, ¿no? Eh, y te cuento un poquito el proceso de este trabajo, ¿no? Tal vez para alguien que se inicia en fotografía o que quiera hacer un trabajo a largo plazo, ¿no? La, la, la ventaja que te da el realizar un trabajo a largo plazo es que puedes pulir errores, puedes rehacer fotografías, o sea, retomar las escenas desde diversos ángulos, ¿no? Y esta idea justamente me la trae a memoria la foto anterior. Ponla anterior, por favor. Porque un año antes, en la foto que mostraste anteriormente a esta, un año antes, yo había hecho la fotografía, pero desde atrás, desde donde están estos personajes al final. Y cuando yo vi esa escena, dije, el próximo año yo voy a tener que salir mucho antes que es del Nevado para situarme en este lugar y poder hacer esta foto, ¿no? Entonces yo esta imagen la vi un año antes desde otra perspectiva. Así que el año siguiente yo tenía muy claro dónde debía estar y que no es fácil adelantarse porque ahí estamos casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar y ves esta pendiente, así que si trastabillas simplemente te vas a la otra vida y me adelanté y me coloqué acá a esperar. No fue tanto el tiempo de espera, pero me dediqué, me esperé y tuve esta imagen, ¿no? Que finalmente la escogí para la portada del libro, ¿no? Para la portada del libro. Entonces, ese recuerdo me trae esta fotografía, ¿no? Que fue una imagen preconcebida, observada desde otro ángulo un año antes, y que es un poquito donde yo puedo resumir lo importante que es hacer un trabajo a largo plazo, ¿no? Donde puedes pulir detalles, puedes corregir, puedes superar un poco más la cobertura del año anterior, ¿no? Puedes ver qué te está faltando para completar la historia, ¿no? Entonces yo nunca me apresuré con este libro, nunca me apresuré. Yo llevé 10 años haciendo la cobertura, 9 años haciendo la cobertura, y se puede decir que en el contexto de pandemia dije, bueno, y si me pongo a editar ya el trabajo que estuve haciendo, y la verdad es que fluyó muy bien porque tenía todas las escenas que podían contar la historia del peregrinaje, ¿no? sí, Entonces, bueno, solamente para sumar al comentario que acabas de hacer viendo esta foto, que efectivamente, además de ser documental por tiempo que se ha dedicado y que es consecuencia también, o mejor dicho, producto de ese seguimiento tipo documentalista, además del mismo ritual como información, también está la historia del mismo Nevado, ¿no? Porque tú tienes, ya sí. posteriormente seguro nos comentarás que esto que vemos fue, digamos, las últimas oportunidades de haber disfrutado, haber vivido y haber visto un escenario como este que aún actualmente me parece en tus últimas visitas ya no hay este nevado de esta dimensión y si es que hay es muy pequeña. Justamente otro de los motivos que yo también elegí esta foto fue porque, si te das cuenta, hay dos espacios, ¿no? Hay dos Sí, espacios muy definidos. La roca, ¿no? Casi en un 50% y la nieve, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando en este momento era ya un proceso de deshielo, de glaciación, eh, por efecto del cambio climático, ¿no? Y toda esa masa de nieve que ves atrás y hielo perpetuo que está debajo de esa masa de nieve ya está, digamos, desaparecida, ¿no? Esto ya no, este escenario simplemente ya no existe, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que incluso yo
aprendí, ¿no? La verdad es que dije, wow, o sea, hacer este tipo de fotografía documental es también hacer historia, ¿no? Historia de un tiempo que ya no regresa, historia de un tiempo que cambia, de una geografía que desaparece, ¿no? Y eso también me animó, ¿no? A darle un giro, no solamente a la festividad, cubrir la festividad, sino que también incluir en el libro un capítulo referente al cambio climático, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ah, Sí, esas son parte de las fotos, ¿no? Ujú. pero también hay que sumar que para hacer la facilidad o para tener acceso a estos escenarios, ¿te viste obligado o fue parte del proceso de ser un cuco? Eh, bueno, Juan, al comienzo, el primer año, digamos que era parte, era una obligación vestirse porque si no te vestías y te bautizabas como un cucu, que el bautizo es introducir las manos en la nieve durante 5 minutos y recibir 3 latigazos en la cima de la montaña. Entonces, eso era una obligación porque tenías que ir a este lugar, que es un lugar sagrado, como peregrino ukuku. O sea, ningún otro peregrino sube a este lugar. Esta montaña está reservada solamente durante la celebración para los ukukus de Paucartambo y los ukukus de la nación Tahuantinsuyo. Ninguna otra comparsa puede subir. Entonces, digamos que era una obligación que debía asumirla como fotoperiodista en ese momento y que tal vez pasando ese año, publicando este reportaje que ves que fue el primero en el diario, en la revista Domingo, ya no tendría por qué haber ido, ¿no? Sin embargo, el magnetismo, energía que sentí en ese momento, era algo extraño, ¿no? Era algo que por primera vez la experimentaba y dije, oye, acá hay algo, dice, acá hay algo, tengo que ir el otro año. Así que fui el otro año y fui el otro y el otro y el otro y el otro y ya estamos 2023 y todos los años he regresado como peregrino y como cucu acá al Coyurriti, a la montaña sagrada, ¿no? Y este es el libro, ¿no? Este es el libro, un Sí, libro muy bonito, que a mí yo de vez en cuando lo vuelvo a coger, me trae recuerdos y que me encanta comentarlo cuando alguien me pregunta sobre las fotos, ¿no? Y sobre lo que tiene adentro, porque es una historia muy, muy linda, la del Ukuku y la historia de ir a la montaña, a agradecer al Apu por el agua que provee a través de la nieve que se derrite, que es una nieve y es un agua bendita, ¿no? Que ancestralmente se llevaban bloques de hielo a los campos de cultivo para bendecirlos con esta agua y que sean más productivos. O sea, es una historia es una historia fantástica la que encierra esta celebración. eh, tal vez eres el más indicado para hacer un comentario en el sentido, este simbolismo, sincretismo, mejor dicho, donde juegan diferentes momentos de la historia del Perú, ¿no? Hay varias capas, vamos a decirlo, figurativamente, de época cultural, ¿no? ¿En qué época Así estamos, según tú, haber sido miembro o es como un miembro ocupo de esta nación? Y después, casi para no olvidarme, ¿por qué es que estas dos naciones tienen acceso a la zona sagrada? ya. Bueno, para empezar, en 1783 me parece, no, no, por allí, ¿no? En la época, justamente en el contexto de la revolución de Tupac Amaru, se creó el mito en este lugar porque ya era un lugar sagrado desde tiempos pre-incas, donde masas de gente llegaban a adorar a esta montaña, ¿no? Al pie de la montaña, te cuento, Juan, hay una capilla que encierra, literalmente encierra una roca de 10 metros de diámetro. O sea, el retablo principal de la iglesia encierra esa roca y solamente a través de una ventanita, ¿no? De una especie de urna, se deja ver la figura de Cristo,
pintada, ¿no? Pintada en esta roca. Entonces el mito español, ya que no podían controlar a las personas que iban a peregrinar y adorar a esta roca, los católicos, ¿no? Y ya lo sabemos por la historia, ¿no? La extirpación de idolatrías y todo esto, pintaron pues a Jesús en esta roca, ¿no? Y es así como se crea el mito del Señor de Coyurriti, enfocado en la figura de Cristo y en esta roca que ya era sagrada desde tiempos ya pre-incas, prehispánicos también, ¿no? Em, y bueno, es un lugar sagrado, por eso es que se llama el santuario del Sinacara. El Sinacara justamente es toda esta hollada que agrupa la roca sagrada, donde está pintada el Coyurriti, el nevado Colquepuncu, que es el nevado sagrado hasta donde ascienden los sucucus, ¿no? Y este entorno, ¿no? De montañas que rodean a esta esplanada, ¿no? Que es el Sinacara. Entonces, bueno, ese es el mito en resumen, ¿no? El mito de la figura de Cristo en esta roca sagrada, ¿no? Porque el Señor de Coyurriti está graficado en el ideario como Cristo crucificado, ¿no? Pero para la tradición, el Señor de Coyurriti, ¿no? Para los andinos y los más conservadores de la cultura andina, el Coyurriti es la montaña sagrada, ¿no? Entonces, ahí están estas dos versiones de la historia que en época de celebración se conjugan y se mezclan, ¿no? Sin embargo, en esta celebración hay otro grupo, o hay diversos grupos, ¿no? Un grupo que solamente visita la capilla donde está dibujada la imagen de Cristo y se regresa a su comunidad, a su pueblo. Hay otro grupo que no entra a la capilla y que solamente adora Nevado y que no tiene nada que ver con lo católico. Y hay otro grupo, como los sucucus, por ejemplo, que, digamos, asumen y asimilan las dos, la cruz y la adoración al nevado, ¿no? Ambas, este sincretismo, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Entonces, hay estos tres grupos, ¿no? Hay estos tres grupos, y cada uno es libre. Mira, en la primera, esto es difícil porque, y yo entiendo los que critican, ¿no? Ah, pero ahora solo se adora la cruz, ya no es el nevado, y yo los entiendo, pero la primera vez que fui al Coyurriti, yo le pregunté a un ukuku, a un ukuku ya, a uno de los viejos, ¿no? Y le dije, oye, pero en tu corazón adentro, ¿cómo tú adoras al nevado y adoras este símbolo de los españoles, ¿no? Donde imponían esta religión a la fuerza y donde está la figura de Cristo claramente dibujada, ¿no? Y él me dijo, mira, Miguel, acá hay una energía que es una sola energía y tú puedes escoger, me dice, tú puedes elegir en tu mente y en tu corazón a quién adoras, ¿no? Tú te vas a dar cuenta, interiormente algo te va a llamar hacia la montaña o hacia la figura del catolicismo. Eso es elección tuya. Acá a nadie se le va a discriminar y a nadie se le juzga por eso. Y fíjate que tenía razón, porque al pasar el tiempo, uno se va inclinando por una de estos entes o estas entidades, ¿no? A mí me tocó inclinarme por la montaña, ¿no? Entonces, como una fuerza poderosa, como una entidad que gobierna, que tiene mucha energía, como una entidad de la creación y como una entidad que representa también este, a un Dios, ¿no? A un Dios protector, ¿no? Así es, Juan. Sí, es no solamente vivificante, pienso que las pocas veces, la única vez, hay que decirlo, que tuve la oportunidad de estar bastante cerca, ya que hice un seguimiento, una cobertura, pero uno siente esa energía, ¿no? Que te hace, ¿cómo te puedo decir? Que no solamente te invita, ¿no? Amigablemente, pero creo que lo que tú acabas de decir, la montaña, o sea, tiene pues si tú quieres, en términos coloquiales, no diremos atractivo, sino tiene efectivamente una energía vital, Tiene un mal magnetismo ahí que te... claro, Ujú. que uno puede, como tú acabas de decir, interpretarlo. ¿Cómo lo interpreta? Eso ya depende.
de cuáles son los filtros emocionales y culturales que tienes en el cerebro, ¿no? Porque al final la apertura emocional es uno, ¿no? Como tú acabas de comentar, de como yo diría en quechua, sería un yachachi, ¿no? Un yachachi el que te ilustra, te dice, esto es lo que puedes sentir y ya tú ves por cuál, Ujú. ¿no? Así es, ¿no? Porque Exacto. al final es la honestidad, ¿no? O sea, ser transparente, honesto, y es lo que vale, ¿no? Porque lo demás ya son formas figuradas de construir lo que toda sociedad ha hecho, ¿no? Y esa experiencia me parece interesante porque yo tuve la oportunidad también de conversar con otro fotógrafo, tú lo debes conocer, ¿no? González. González es el otro fotógrafo, Sí. ¿no? Que yo siento con él viendo su material como parte de una comunidad. No sé si tú te sientes parte o adoptado o te sientes en realidad en una dimensión emocional como miembro. Bueno, definitivamente yo pues, me siento como un adoptado, ¿no? Como un hijo de de este grupo. Cuando te cuento, cuando nos reunimos para el peregrinaje, es muy bonito porque nos reunimos en Paucartambo y departimos como hermanos, todos, ¿no? Y almorzamos y comemos y danzamos y eso es muy, muy bonito. Entonces, yo me siento parte de esta comunidad, me siento parte de mi comunidad de Paucartambo, ¿no? De peregrinos del Señor de Coyorriti, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo me siento como un hijo más de, de la montaña, ¿no? Ujú. Este es tu programa La Otra Caja de Pandora, conversando con no solamente fotoperiodista, documentalista, también profesor que le dijimos al principio, en Toulouse-Lautrec, enseña fotoperiodismo documental, ¿verdad? No, El taller de fotografía periodística y documental. taller de fotografía y documental periodístico. Periodística. Ajá. Eh, Y seguimos viendo ahora, después de esta experiencia casi mágico-religiosa para los que a veces cuando ven estas cosas dicen, oh, estos patas siguen con el rollo andino. Pero es un movimiento cultural que no lo he visto, o de repente estamos equivocados, su expresión política. ¿Tú alguna vez has sentido eso? ¿En qué sentido? Si me lo puedes un O sea, poquito... la expresión política juego de poder, ya sea apoyando grupos o promoviendo alguna organización que vaya en una lista X, un partido, congreso, gobiernos regionales, alcaldías, como hizo, por ejemplo, FREPAP, ¿no? Algo de Ajá, eso hay. ¿ya? No, 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 nada, nada, absolutamente nada de eso. No hay ninguna tendencia política aquí. Y la verdad es que no, no en los sucucú no existe eso, ¿no? Así que felizmente, ¿no? Todo es muy estrictamente mágico religioso, ¿no? Así es. Seguimos con Luis Mejía Ujú. Castro, egresado de la Católica, pero en realidad creo yo, conquistado por la fotografía, por esa vocación y su inicio en una revista como Caretas, yo creo que Ah, como tú sí, acabas de decir, yo la siempre, yo oportunidad digo que mi universidad como fotógrafo, a pesar de que no ejercí el fotografía en Caretas, fue Caretas. O sea, esa fue ah, mi universidad. Y ya después la maestría fue, si es que se puede decir, si es que, pues, bueno, hay algo de maestría, ¿no? Ya como fotoperiodista en los diferentes medios, ¿no? Pero mi universidad fue Careta, ¿no? solo para sumar a estos, lo que ha sucedido el 26 de enero,
se ha conmemorado un año más de la muerte de fotoperiodistas, periodistas, en el caso de Churajay. Y justo ese día, Oscar Medrano, a quien tú acabas de comentar, lo Oscar, conociste en Caretas, hizo una muestra, ¿no? Y sí, entre otras cosas, lo que ha sucedido en el país en todo este tiempo de conflicto con este movimiento senderista del 80 al 2000, parte de tu trabajo y documentado y publicado a través de la editorial APU, que también eres promotor de la editorial como editor. Son pues cosas que suman para la memoria colectiva, para la memoria social, como tú acabas de decir. No solamente es un trabajo que digamos que está pues en la atmósfera, no, ya forma parte de alguna manera, así. incluso creo yo, para los que no han vivido, creo, esas épocas, les llegan a través de este tipo digamos, de recordar o poner en evidencia publicaciones como lo que has hecho, o de repente espacios como este, que de alguna forma les hagan un alcance, una referencia, y si hay voluntad de investigar, seguramente los jóvenes entusiastas irán a hurgar, ¿no? A través de la Claro, web, en fin, ahí ahora hay mira, bastantes recursos. A la época que uno Juan, estudiaba era complicado, ¿no? claro, has dicho algo, has dicho una palabra importante, Juan, investigar. Entonces, em, yo creo que un fotógrafo documentalista, un fotoperiodista, ¿no? Debe procurar investigar lo máximo posible su tema, ¿no? Entonces, porque, porque de esta investigación es donde justamente nacen los ángulos nuevos, nacen la creación nueva sobre un tema que ya se trató anteriormente, nace la seriedad, nace la, ese cuerpo de trabajo único, ¿no? Que puede desarrollar alguien que se dedica a este oficio, ¿no? Más allá de ser solamente, o de documentar solamente lo estético, ¿no? Lo, lo, lo que solamente llama la atención a la vista, ¿no? Mientras más uno, y esto decía mi maestro, yo digo maestro, maestro seguro de muchos periodistas, Ryszard Kapuscinski, que en uno de sus libros, un compendio de conferencias, que es un librito que se llama Los cinco sentidos del periodista, él dice que antes de ir a un lugar, por lo menos él se leía 10 libros. Ya, bueno, yo no es que me lea 10 libros antes de ir a un lugar, ¿no? Pero digamos que ese es el estándar que él ponía, ¿no? Porque leer y enterarse de lo que va a pasar o de lo que te puede pasar te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, te va a aligerar el mapa mental de a dónde tienes que ir, ¿no? A qué lugares no tienes que ir, ¿no? Qué tipo de transportes, qué tipo de clima vas a encontrar, ¿no? Y también qué tipo de gente, ¿no? La cultura de las personas, ¿no? Que con las cuales tú vas a interactuar. Entonces, investigar antes de, creo que es un paso importante que todos los fotógrafos que se dedican a este oficio, ¿no? Al periodismo y a la fotografía documental, deben hacer, ¿no? Eh, y bueno, eso, ¿no? Pues, citando un poquito, cogiendo un poco lo que dijiste, ¿no? La Sí, investigación. no, está bien, y esta es la parte docencial de Miguel Mejía Castro, más o menos para los chicos entusiastas que ven el programa. Pero seguimos con el material de Miguel y compartimos ahora la otra fiesta de la Virgen de la Candelaria, donde Ah, no nos muestra la diablada, o sea, esas formas de máscaras, sino la exacto. vestimenta, que es distinto, ¿no? Porque cuando uno piensa en la fiesta de Virgen de la Candelaria, uno piensa en esa fastuosidad de disfraz, ¿no? Aquí no es Así disfraz, es. es su vida cotidiana y la forma en que se visten, ¿verdad? Bueno, te debo decir que además de investigar, el fotoperiodista tiene que estar sujeto a estos vaivenes de lo inesperado, ¿no? Fíjate que yo había propuesto el tema para desarrollarlo en la República,
pero yo vi mal la fecha. Es decir, yo fui una semana antes de la Candelaria o de toda de la fiesta oficial, digamos. Entonces yo llegué al aeropuerto de Puno, yo ya había planteado el tema y dije en el periódico, dije, voy a hacer un artículo y la verdad, Juan, hay que decirlo, uno no inventa la pólvora. Yo llevé una revista de National Geographic y le dije, mira, voy a hacer estos retratos para hacer un reportaje similar a este, pero con la Candelaria, ¿no? Entonces mostré una especie de lo que iba a hacer, un boceto, y me fui. Pero cuando llegué, la Candelaria, en ese entonces, jamás TV Perú había transmitido esta fiesta que es la fiesta de trajes autóctonos en vivo. Era el año, me acuerdo, creo, 2014, creo, es esta foto. Y yo llegué al aeropuerto y me entero de que la fiesta de la Candelaria, oficialmente como se conoce, empezaba la semana siguiente. Pero saliendo del aeropuerto y llamo a un amigo y le digo, ¿y ahora qué hago? Porque me confundí. Me dice, pero Miguel, no te preocupes, hay una festividad que es como un consuelo, ¿no? La fiesta de trajes autóctonos, donde bajan pues algunas personas de las comunidades. Y dije, ¿cómo es eso? Le digo, a ver, sí, me dice, bajan vestidos con sus trajes típicos. ¿En serio? Y para mí eso fue, dije, uy, no, esto, esto era lo que tal vez me hizo llegar acá de manera adelantada, ¿no? Y así surgió esto, ¿no? Entonces, fue más, a mí me fascinó mucho más de lo que yo ya había hecho unos años antes, eh, como cobertura de la fiesta de traje de luces, las minifaldas. Entonces, esto me pareció mucho más atractivo, ¿no? Para desarrollar que lo que todo el mundo conocía, ¿no? En la Candelaria, pues, diablada, minifaldas, bailes, osos, o monos, o gorilas, ¿no? O caporales, ¿no? En cambio, en esta, que era la festividad de trajes autóctonos, justamente, como bien el nombre lo dice, se muestra, pues, las personas con sus trajes autóctonos, ¿no? Y emprendí esta labor de pedirle a las personas que posen para mí y hacerles un retrato, ¿no? En la calle, donde estaban, ¿no? Porque ellos estaban bailando, entonces yo tenía que buscar la manera de conversar con ellos un momento y explicarles cuál era la finalidad del trabajo y hacerles las fotos donde podían, o sea, no podía llevarlas a un estudio y no tenía mucho tiempo tampoco. Entonces traté de buscar fondos limpios para que los retratos no se vean pues un poquito más, digamos, mucho más llamativos en el encuadre general, ¿no? Sí, no, Y obviamente no dejé. de hecho Ujú. que es más uno, o sea, es más personal la fiesta, en el sentido que la Virgen de la Candelaria en realidad es más, ¿cómo podríamos decir? Ya, Más mira, ya el traje de espontáneo, luces, Aymara, ¿no? el traje de luces es más extranjero, creo yo. Viene, pues, influido por Bolivia, por el altiplano, ¿no? Llegan masas de turistas de Lima, ¿no? Entonces esto era todavía muy, muy rural, muy de Puno, como dicen, ¿no? Sí, pues, Y salió algo bonito. porque no, digamos, es más puneño, más peruano, que la Virgen de la Candelaria, muy parecido también la vestimenta y toda la parafernalia, como también pasa en Oruro, en Bolivia, ¿no? Es igualito, ¿no? Sí, muy parecido. La fiesta de traje de luces es muy parecido a eso que mencionas. Sí, pues, es un producto, pues, ¿no? Y la otra es una manifestación en realidad cultural, local, ¿no? Más Seguimos con Miguel autóctona, ¿no? Mejía viendo su material, esta vez otra comunidad. Él nos contará de qué comunidad es esta experiencia. Los Ujú. Cañaris, ¿cómo Ah, es mira, esto? sí, los cañaris. Esto, mira, Juan, este trabajo surgió en Chiclayo, cuando yo trabajaba en Chiclayo, me dijeron, oye, el gobierno regional va a entregar unas frazadas en un pueblito que sufre de friaje. Entonces yo fui como una especie de comisión, así de momento, y me encontré con estas personas
que vestían así como las ves aquí, y obviamente en la entrega de frazadas no era nada especial porque era solamente, bueno, una entrega de frazadas, pero ya cuando conocí, porque esta comunidad en aquel momento, para llegar aquí tenías que ir 4 horas desde la ciudad de Chiclayo, viajar, en la Sierra de Lambayeque. Ahora son 2 horas porque ya han hecho carretera, pero en ese momento eran 4 horas. Entonces ya cuando vi cómo estas personas conservaban pues sus trajes típicos, su comida muy ancestral, me propuse ir, ¿no? Y entonces fui trabajándolo durante 2 años. Y así Ah, salió esta fue mi primera exposición, este fue el primer trabajo de largo plazo, ¿no? Que se expuso también en el museo, en la Galería Pancho Fierro en Lima, se expuso en el ICNA, en Lambayeque, en el museo, en uno de los museos de sitio, en uno de los museos de Lambayeque, que es el Museo SICAN, si no me equivoco. Este, entonces fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? 2 años de seguimiento entre fiestas y momentos de vida cotidiana, en los cuales yo me moví de Chiclayo a, 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 a Incahuasi, ¿no? Y los cañaris, te cuento, o sea, ya eso yo lo descubrí después, eso fue el paso inverso. Primero fui a la cobertura y después investigando un poco de este tema, me di cuenta de que esta era una cultura o era una etnia de mitimaes que los incas habían pues tomado como aliados y los trajeron desde la zona que actualmente es Ecuador, ¿no? Porque hay cañaris en Cajamarca y en otras partes de la sierra de Perú, ¿no? Entonces estos son los cañaris de Lambayeque. Hay cañaris también en Cusco, ¿no? Hay cañaris en Cajamarca, hay cañaris en Lambayeque, ¿no? Entonces fueron etnias que fueron diseminadas por los incas como aliados en lugares estratégicos de la sierra, ¿no? Así que ese encanto también, eso suma también al trabajo, ¿no? sí, de hecho que también la, la agudeza del periodista en este caso de sacar la nota, una noticia, algo nuevo, de una, vamos a decir, de una cosa oficiosa, rutinaria, ¿no? En realidad Así es, que no valdría la pena más que para una foto leyenda, y eso, así es, así ¿no? fue, Y esa es la así fue, agudeza del fotoperiodista, el comunicador, el que recorre y saca la nota, como se dice, debajo de la piedra, ¿no? así es, así es. Y eso de la Y, frase debajo de la piedra me la robo de otro colega, Javier Aspe Sarmiento. No sé si lo recuerdas, ajá, falleció ajá, en un accidente fatal, pero él era de esos o tipos que iba a notas insultos de repente, no. Pero sacaba nota, o sea, te sacaba nota, ¿no? Le daba un giro a la situación que era sorprendente. Eso es, pues, como se dice, no solamente parte de la formación en periodismo como comunicador, pero también son las lecturas y la astucia de cómo construyes el tema, ¿no? Porque para otro que tiene una visión restringida, probablemente, pues, estos temas no despierten, pues, ¿no? Pero sí, digamos, eso pues, como se dice, no solamente te da la experiencia, también la oportunidad de ir a los lugares, ¿no? La gran ventaja del periodista, si se quiere, es estar en los lugares reales, concretos, no estar navegando solo vía internet y suponer y recibir la info, ¿no? Es otra cosa, el así es, mundo real, ¿no? así es, así es, Juan. Y bueno, sí, 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 justamente esa libertad ya cuando ya cuando experimenté la libertad que te permite el construir temas como este, por ejemplo, Ajá. eh, dije, wow, no, esto de ser fotógrafo me va a permitir estar en el lugar, o sea, estar de cara a lo que puede ser una historia, ¿no? Porque he conocido periodistas, bueno, que muy pocas veces salen de la oficina, ¿no? Y que investigan y solamente hacen la nota pues por teléfono, ¿no? Entonces, yo no quería ser ese tipo de periodista, ¿no? Como te dije y ya lo cité, Rizar Kapuczynski, yo lo tomaba como un referente en mis épocas de estudiante,
un cronista, ¿no? Que viajaba por el mundo y retrataba pues historias de guerra, historias de la vida cotidiana. Entonces, el ser fotógrafo me permitió eso, porque ya incluso en mis épocas de fotógrafo en diferentes medios, conocí muchos periodistas que salían muy poco de la oficina, ¿no? Sin embargo, el fotógrafo siempre tenía que salir. Y eso, mira, el fotógrafo tiene que salir siempre, ¿no? No Y hay eso otra me manera. encantó. No había manera de traer la foto, ¿no? O sea, no estaba tan difundido lo del celular de alta resolución tampoco, ¿no? Hace unos años. Entonces, y eso, ¿no? Por eso es que me enganché con la fotografía y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Así es, en Cusco, ¿no? Esta es una salinera, eh, gracias a un pequeño chorro de agua que transita por toda esta montaña, lo que se logra es el agua se evapore y que el mineral salino quede, ¿no? Quede en la superficie, ¿no? Y bueno, esta es una cosecha de sal, ¿no? Es una montaña donde hay miles de pozas, cientos de pozas. Y esta foto tiene una anécdota también porque el primer día que llegamos con el fotógrafo, llegamos casi un poquito tarde, ¿no? Como a media mañana, después de volar de Lima. Y sabes qué, el redactor ya tenía su nota lista al final de la tarde, pero yo no estaba contento, así que él me tentó para irnos a Cusco. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que todavía no tengo las imágenes que necesito para desarrollar un buen reportaje, ¿no? Así que me quedé un día más y la verdad es que ese día valió la pena porque ninguna de las fotos del día anterior quedaron en la edición, sino que quedaron justamente las fotos del segundo día, ¿no? Este, Así que incluso fue portada de la revista Domingo, ¿no? Entonces valió mucho la pena quedarse y dar un poquito más de lo que uno tiene para hacer el trabajo, ¿no? Miguel, ya que hemos visto parte de estos materiales que están sin duda, y me imagino, te habrán dicho tanto los que te admiran, los que han visto que son trabajos de excelente calidad, como diría la CIP, excelencia periodística. Pero además de ser autor de Gracias. reportajes, también eres tallerista. Cuéntanos cómo es esa experiencia de ser tallerista. He visto la última vez que has hecho en el Cusco, no sé si la mayoría de los talleres lo haces en el Cusco, y digamos que tú en un Ujú. momento me comentaste que eres más, digamos, admirador, no de escuelas, sino de fotógrafos. O sea, las líneas del pensamiento visual que tienes son más seguir o copiar o orientarnos a través de autores, más que, digamos, colectivos, o entendí mal. Así es. Sí, sí, Juan, yo me guío más no por escuelas, por tendencias, por modas, ¿no? Sino que me guío por fotógrafos, ¿no? Por fotógrafos, y lo tengo bien claro, ¿no? Una de las personas o de los fotógrafos que me estimuló, fíjate que mi primer trabajo, o saliendo de Careta, yo me fui a Sicuani, y en Sicuani yo me entero de que Martín Chambi tuvo su primer, o sea, año 2006 tuvo su primer taller de fotografía, su primer estudio. Entonces, digo, wow, qué coincidencia, ¿no? O sea, yo recién estoy con la foto y eso. Entonces, allí también me volví un admirador de Martín Chambi, ¿no? Y una de las cosas, y creo que esta cuestión de retratar lo andino, lo cultural, viene justamente influenciado por el maestro Martín Chambi, ¿no? Y después, bueno, tengo otras influencias ya como fotoperiodista, ¿no? Sin embargo, Chambi para mí es uno de los fotógrafos que más admiro, ¿no? Admiro también a Steve McCurry, fotógrafo legendario de National Geographic. Tiene algunos detractores por algunas cositas que hizo ya en sus últimos años, pero bueno, yo tengo las revistas en impreso donde McCurry fotografiaba en negativo, ¿no? Para National Geographic, donde incuestionablemente es un fotógrafo uf, muy diestro, ¿no? Narrador de historias grandiosas. Así que, bueno. Y bueno, como tallerista, Juan, este, yo, digamos, realizo
talleres en diversas partes del Perú. He estado en Huancayo, Puno, eh, en la mitad del último año, del año pasado, estuve en Cusco, estuve dando 3 talleres, ¿no? Durante 3 meses. Mis talleres duran un fin de semana, de 3 a 4 días. Y ahora en febrero estoy alistando un nuevo taller en Lima, ¿no? En febrero vamos a lanzar, a través de mi página web, estamos organizando un ciclo de talleres que se van a dar, en un lugar muy especial, en el centro de Lima. Es un lugar muy bonito, adecuado justamente para dar las clases de fotografía documental. Así que quienes quieran aprender un poquito sobre este oficio, estén atentos a mi página web, que es miguelmejiacastro.com, que es ahí donde voy a lanzar, digamos, de qué se va a tratar, qué días va a durar, cuántos días van a durar y bueno, y los detalles, ¿no? Ujú. Digamos que hay cupo limitado o no, Así cupo limitado. Sí, máximo 10 personas, ¿no? Y esto lo hago justamente porque la dinámica en la que se basa el taller es una dinámica muy personalizada, donde también editamos el trabajo en conjunto dentro del aula, así que si tenemos muchos fotógrafos y muchas fotos, no se concluye el trabajo, ¿no? Es muy pesado. Entonces, 10 alumnos es el cupo máximo. Así que, bueno, espero tener la atención de quienes estén interesados y poder compartir un poquito lo que conozco acerca de este oficio tan hermoso que es la fotografía, ¿no? Esto es Dentro lo, del ul- periodismo. lo del estribo, como dice, lo último que nos gana el tiempo. ¿Qué novedades tienes ahí, dice, un futuro descendiente entre manos? Sí, bueno, ya no hemos mostrado el tercer libro, que es un libro en PDF, pero sí tengo un cuarto libro que ya se ciñe, ya estoy, digamos, a un 75% de casi ya terminarlo. Y es un libro que me ha permitido, le estoy dando más, me doy más libertad, me doy más licencia, porque no es un libro periodístico, es documental, sí, ¿no? Documental, sí, y me estoy dando tiempo, le he puesto, incluso en la edición, le he puesto un poco más de subjetividad, y eso y ya no me preocupo por si este libro va a ser o aceptado o no. Es un libro que lo hago desde muy adentro, ¿no? Que quiero publicarlo porque es un tema para mí, especialmente para mí, que es trascendente, ¿no? Más allá de calcular la publicación de un libro porque es un tema fuerte, no, 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 es un tema que quiero publicar y es un libro que yo creo que más allá de lo que dije, sí va a tener éxito. Sí, yo creo que sí. Sí, sí tengo fe de todas maneras que sí va a tener un éxito. Y no te digo el tema, Juan, porque es una especie de cábala, ¿no? No te puedo decir algo que todavía no ha visto la luz. Entonces, pero te prometo que te lo voy a decir en cuanto salga, en cuanto esté en la imprenta. Ah, este es su programa, La Otra Caja de Pandora. Hemos tenido el gusto de conversar con Miguel Mejía Castro, periodista, fotoperiodista, con experiencia no solamente como editor, promotor de la editorial APU, con larga experiencia. Ustedes han visto todo lo que ha documentado, son trabajos de larga data, conciencia y sobre todo, creo, la transparencia, la honestidad y involucrarse con los temas que nos ha comentado. Te agradezco, Miguel, por este tiempo que has dedicado a La Otra Caja de Pandora y desearte, como a todos, éxito en las apuestas editoriales, en las apuestas temáticas que te atrevas a hacer. Y lo bueno del fotógrafo es que casi nunca se jubilan. Ah, exacto. Sí, pues varias veces me he querido jubilar ya, pero no puedo, no sé por qué. Incluso acá tengo mi cámara y hoy día no la usé, pero la tengo acá a mi al costado. Un programa La Otra Caja de Pandora conversando con Luis Mejía Castro, que nos sorprende con su taller en Lima. Y espero que tengas éxito como en lo demás.
apuestas, Miguel. Ha sido un placer conversar contigo y Gracias, Juan, muchas gracias. Un felicidades honor, con tu proyecto. Que tengas éxito en las un nuevas honor. versiones que tengan los talleres. De repente nos inscribimos. Anímense a Ay, inscribirse. un honor, Juan, estar en tu programa. Yo decía, ¿y cuándo me va a llamar Juan para su programa? No, mentira. De verdad es que gracias, es un honor poder dirigirme a tus seguidores y conocerte, ¿no? Hemos tenido, creo que alguna vez Franklin Briceño nos presentó hace muchos años, pero fue muy de volada, pero es un placer poder extender esa simpatía, ¿no? Bueno, que tengo, ¿no? Hacia ti a través de esta charla. Muchas gracias, Juan. A ti, Miguel, y gracias por toda tu paciencia, tu don de docencia. Y hasta la siguiente oportunidad con tu nueva publicación debajo del brazo. Un abrazo, éxitos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Esto ha sido la conversación con Miguel Mejía. Sin duda, en toda profesión el esfuerzo no da satisfacciones. Y esta conversación nos da un testimonio personal, Miguel, ya que luego de 3 años de trabajo periodístico en el caso de las exhumaciones, Miguel logra sacar adelante su proyecto editorial. Como nos relata, su proceso fue arduo, pues en una primera selección de su trabajo de 3 años, logra seleccionar 800. De esas 800, se vio forzado, sin duda, como toda edición, a reducirse aún mucho menos. Llegó a 80 fotos en una segunda y definitiva selección para lo que luego sería la publicación en nombre de El dolor del retorno y exhumación y entrega de víctimas de la violencia política en Perú. Esto por Editorial APU, del que él mismo es promotor. Esto fue en el año 2017. Este mismo trabajo recorrió el mundo y mereció reconocimiento en exposiciones en Perú, Chile, España, China. En palabras del autor, estas cosas te hacen sentir que vas por buen camino. No solamente por buen camino, sino exitosamente con otra publicación como es de Coyuliti. Esto es Los hijos de la montaña sagrada. También una publicación y que ha merecido también reconocimientos de excelencia periodística y además exhibiciones a nivel del país y reconocimiento en el exterior. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Nos vemos la siguiente semana con una nueva entrevista.